Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba básica a los distribuidores de tipo óptico de la marca Hitachi, vistos en la mayoría de Nissans de los años 90. Tenemos en la mesa distribuidor de Nissan K24 12 válvulas, distribuidor de Nissan VG30 de 6 cilindros, tenemos módulo óptico y disco extras y probador de sensores Actron 3. Como generalidad del funcionamiento de este tipo de distribuidores, tenemos que este es el módulo óptico. En la parte de acá tiene dos lentes que mandan una señal infrarroja para detectar el número de ranuras de donde pasa el disco. Este es el disco óptico. Cada vez que el lector óptico ve una ranura, manda una señal digital a la computadora. Básicamente estos distribuidores, cuando son de 4 líneas, son señal de entrada. Tenemos que las ranuras internas del disco son la posición de los cilindros, siendo la ranura más grande la del cilindro número 1. Las ranuras externas indican los grados a los cuales está el motor. Son 360 para ser exactos. Entonces no solo tenemos la posición de los cilindros, sino que la posición exacta en grados de donde está girando el motor. Esto es para hacer adelanto o atraso de chispa según la necesidad y según la información de los otros sensores. Veamos primero este distribuidor. Este es del motor Nissan con motor K24 de 12 válvulas con el número de fabricante 22140F00. Como podemos observar, aquí tenemos armado el módulo y el disco. Pueden ver que gira libremente y esa es la señal que el módulo detecta para poder trabajar correctamente. Tenemos este distribuidor que es del motor Nissan como VG30 de 6 cilindros. Aquí pueden ver que hay un cambio en las ranuras internas y es por el número de cilindros. Este, como es un motor de 6 cilindros, tiene 6 ranuras. Siempre la ranura más grande es la del cilindro número 1. En ambos casos, las líneas van de la siguiente manera. Tenemos la línea roja, que es positivo, la línea negra es negativo, las líneas verde y blanco son las señales, siendo la línea verde la señal en grados y la línea blanca es la posición de los cilindros. Para hacer la prueba al distribuidor de K24 12 válvulas óptico, tenemos que ver el orden de las líneas. Por ejemplo, este toma es siempre este mismo vehículo, solo que tiene colores diferentes. No nos vamos a guiar en este colores de líneas, sino que lo vamos a hacer con los colores que van hacia el distribuidor en este toma. Por ejemplo, la línea roja es positivo. Lo vamos a conectar al probador de sensores.
La línea roja sería esta posición de acá. Vamos a conectar la línea negativa, que es la línea negra, va por acá y la vamos a conectar en esta posición. La línea de pulso la vamos a alternar en la prueba entre cada una de las señales para poder distinguir cuál es de las ranuras internas y cuál es de las ranuras externas. Por ejemplo, vamos a buscar la línea blanca. La línea blanca es la posición de los cilindros. Entonces lo vamos a conectar de esta forma. Conectamos el probador de sensores en rango bajo y en función frecuencia. Al girar el distribuidor tenemos que ver la posición de los cilindros. Tiene que ver 4 señales por cada vuelta completa. Vamos a tener la guía por acá, que es el agujero donde va el rotor. Por cada vuelta completa tiene que dar 4 señales. Ahí pudieron ver que por cada cilindro hubo una señal. Quiere decir que este módulo, en menos esa parte, está funcionando correctamente. Ahora vamos a pasar la línea de señal a la de las ranuras del disco externo. Al girar el distribuidor, levemente vamos a observar muchos pulsos. Y lo estamos girando levemente y podemos ver que la pulsación es bastante rápida. Incluso llega a exceder lo que puede leer el pulso y se va hacia esta parte de acá. Si yo giro el distribuidor levemente y la señal va hasta arriba, quiere decir que la señal está en buenas condiciones. Para hacer la prueba al distribuidor de Nissan VG30, como tienen el mismo conector uno con el otro, solo vamos a cambiar de toma. Vamos a conectar a este. Como estaba previamente conectado a las ranuras externas, vamos a ver el mismo comportamiento que con el otro distribuidor. Al girar levemente, vemos que la señal es bastante rápida, indicando la lectura de las 360 ranuras. Ahora, para ver la posición de los cilindros, solo necesitamos intercambiar las líneas. Mantenemos positivo y negativo y solo cambiamos la señal. Entonces, por cada vuelta completa, en este caso como es de 6 cilindros, tiene que haber 6 pulsos por cada vuelta completa. Tenemos la ranura, el agujero de rotor como referencia. Ahí pudieron observar que por cada vuelta completa hubieron 6 pulsos. Esto quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si el disco lo ponemos de forma contraria? Al menos en esta prueba siempre la pasaría. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, la posición del disco. Tenemos que siempre marcar cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Vamos a compararlo con este distribuidor, por ejemplo. Tenemos que ver que en este caso esta sería la posición que va hacia arriba. Si nosotros ponemos el disco de manera contraria, puede ser que ni siquiera arranque, o si arranca, arrancaría con problemas. Esta prueba también nos puede servir porque muchas veces cuando se intercambian discos no nos fijamos que el disco tiene más ranuras de las debidas. Entonces por eso es importante que al momento de hacer esta prueba hagamos la prueba de la vuelta completa para ver cuántas ranuras o cuántos pulsos se pueden detectar por cada vuelta completa. También no es necesario poner o tener el distribuidor para poder probar este tipo de módulos. Lo podemos hacer simulando también el giro del distribuidor en el lente óptico. En este caso, al hacer esta prueba no daña el lente, por lo cual lo podemos hacer sin problemas. Aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer quitando el toma de este distribuidor y lo vamos a poner en el módulo extra. Lo bueno es que en el toma solo hay una posición, así que no hay problema de que lo conectemos de otra manera. Vamos a hacer la conexión del probador. Vamos a poner el disco en el lector y al girar el disco tenemos que ver que hay pulsación. Si yo cambio de posición, tenemos que ver la posición del disco externo. Y podemos ver la reacción del probador. Ahí podemos ver que con un poco de giro podemos ver que hay bastante señal. En estos tres casos vimos que las dos señales estaban en buenas condiciones. Recordemos que este es un distribuidor que solo es señal de entrada. Entonces, para hacer un diagnóstico completo necesitamos todos los componentes que son en este caso la computadora, el transistor y al final la bobina. Gracias por su atención. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.